Noticias Washington TV, el noticiario más completo de la televisión americana, con noticias, información y opinión. En mayo de 2002, escribí en Correo del Caroní: la Declaración de los Derechos Humanos es el único proyecto de humanidad que el ser humano ha podido concebir en toda su historia sobre la Tierra. Sin embargo, opino que hasta que no se asuma que es el poder en cualquiera de sus formas y no exclusivamente el Estado el que viola los derechos humanos, tendremos una posición reduccionista que exacerba el problema en la periferia social y provoca un exceso de defensa que estimula la impunidad. Observamos con estupor cómo se violan los derechos humanos de los más débiles hasta llegar al homicidio de la manera más brutal de mujeres, ancianos y niños por el abuso de la fuerza, del dinero o de la autoridad paterna o materna, es decir, del poder, sin que la conciencia se sacude en una vigorosa reacción que ponga coto a tales barbaridades. Creo que es urgente responder a estas inquietudes y trabajar para sacar del exclusivo ámbito del Estado la defensa de los derechos humanos y ampliarlos hacia las áreas civiles del problema. Lectura del resumen de las noticias más destacadas de hoy jueves 16 de julio de 2026, aportadas por diversas fuentes periodísticas reconocidas y confiables. Sin universidad no hay nación. Estudia en Estados Unidos desde cualquier país del mundo gracias al convenio exclusivo entre Mackenzie University y Washington TV. Usa el código 25 y obtendrás exoneración de la inscripción y concursarás para una beca parcial si calificas. Noticias de Hispanoamérica. En Venezuela, el jefe del Estado Mayor para los campamentos transitorios, Jorge Rodríguez, destacó que hasta la fecha se reportan 4.829 fallecidos por el terremoto de junio pasado. La Universidad Central de Venezuela informa que 48 integrantes de su comunidad fallecieron en el terremoto, 166 desaparecidos y 493 damnificados. El Colegio de Ingenieros de Venezuela ha anunciado el inicio de evaluaciones estructurales preventivas en edificaciones del oriente del país para certificar la estabilidad de las obras ante la réplica de eventos sísmicos. El presidente Trump aseguró este miércoles 15 de julio que Washington mantiene una gran relación con el liderazgo de Venezuela y afirmó que las grandes compañías petroleras estadounidenses ya están ampliando sus operaciones en el país. Una situación inusual y de alto riesgo mantiene en alerta a las familias del caserío La Lobita, en la aldea Machado del municipio Sucre del estado Táchira. Capas de carbón mineral a poca profundidad han entrado en combustión espontánea en el subsuelo. El oxígeno se filtra a través de profundas fracturas y fallas geológicas, alimentando vetas activas que expulsan fuego, humo y gases calientes de manera constante, quemando el terreno desde adentro. La comunidad exige la presencia inmediata de ingenieros geólogos, protección civil y autoridades ambientales para realizar estudios, evaluar la magnitud del riesgo y ejecutar un plan de mitigación antes de que ocurra una tragedia. La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, recibió sus credenciales y declaró sentirse orgullosa de ser la primera mujer elegida por el voto popular. Amnistía Internacional se mantuvo en silencio durante décadas, mientras las pandillas asesinaban a pacíficos ciudadanos de El Salvador. Ahora acusan al presidente Bukele, que ha devuelto la vida a los salvadoreños, de violación de los derechos humanos. Siguen sin entender estos defensólatras a ultranza que los derechos humanos los viola el poder, no solo el Estado. El gobierno de Estados Unidos ordenó la imposición de un gravamen aduanero del 25% sobre la mayoría de las importaciones provenientes de Brasil. El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó formalmente la medida, alegando que el presidente Lula da Silva no ha negociado de buena fe con los Estados Unidos, priorizando posturas personales sobre acuerdos viables.
La administración de Lula calificó el anuncio de tener intenciones meramente políticas y anticipó la aplicación de una ley de reciprocidad para tasar con el mismo porcentaje a las exportaciones estadounidenses. El Banco Central de Reserva del Perú puso en circulación desde hoy una nueva moneda de plata de curso legal alusiva a los 150 años de la Universidad Nacional de Ingeniería. El Ministerio de Cultura del Perú otorgó el reconocimiento de Personalidad Meritoria de la Cultura al destacado ceramista Gerásimo Sosa Alache por su histórica trayectoria y su contribución a la difusión internacional de la cerámica de Chulucanas. La Corte Constitucional de Ecuador ha declarado la constitucionalidad del estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa. La medida, que rige en 10 provincias y 3 cantones, faculta la actuación operativa de las fuerzas de seguridad. El Registro Civil de Ecuador reportó que 336.047 personas ya han incorporado de manera voluntaria su pertenencia cultural y étnica en su documento de identidad. El reporte detalla que el pueblo montubio, con más de 92.000 registros, la nacionalidad quichua y el pueblo afroecuatoriano lideran las solicitudes de autoidentificación. La Paz celebra hoy el 217 aniversario de su Revolución Libertadora de 1809. En el marco de estas fiestas patrias locales, las autoridades municipales y departamentales encabezaron el tradicional encendido de la Tea de la Libertad en el Museo Casa de Murillo, en medio de discursos que apelaron a la unidad nacional y al fortalecimiento del desarrollo regional autónomo de las provincias paceñas. Tras meses de distanciamiento por directrices del gobierno anterior, el canciller designado Omar Bula y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sar, alcanzaron un acuerdo definitivo para restablecer plenamente las relaciones diplomáticas bilaterales. El pacto contempla el pronto nombramiento de embajadores, la apertura de una nueva embajada colombiana en Jerusalén y la eliminación total del requisito de visado para los ciudadanos de ambos países. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instó públicamente a la Fiscalía General de la República a destapar y transparentar los avances de la investigación relativa a la captura de Ismael El Mayo Zambada, presuntamente extraído por fuerzas estadounidenses. La mandataria reiteró de forma tajante el deslinde de su gobierno respecto a la reciente entrega o captura de otros perfiles criminales de alto nivel a las autoridades de los Estados Unidos. Reportes de inteligencia y detenciones recientes en Nigeria y Sudáfrica revelaron la presencia recurrente de especialistas químicos de origen mexicano en 11 de los últimos 12 laboratorios clandestinos de metanfetamina, desmantelados en el continente africano. El fenómeno evidencia la sofisticación y exportación de capacidades técnicas de las organizaciones criminales mexicanas a mercados internacionales. Noticias de Washington, D.C. 103 demócratas y un republicano de la Cámara de Representantes votaron a favor de bloquear miles de millones de dólares en ayuda militar a Israel. Sin embargo, la medida fue rechazada por 314 votos contra esos 104. El secretario de Defensa de Estados Unidos anunció que el personal militar de 30 años o más se someterá a pruebas de deficiencia de testosterona como parte de sus controles médicos anuales. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un código de alerta naranja debido a la llegada de una densa capa de humo proveniente de los incendios forestales activos en Ontario, en Canadá. Las autoridades recomiendan limitar el esfuerzo prolongado al aire libre, especialmente para niños, ancianos y personas con condiciones respiratorias. El termómetro rozará hoy los 100 grados Fahrenheit con un índice de calor que podría alcanzar los 104 grados. Debido al intenso calor, Amtrak ha impuesto restricciones de velocidad en toda la red ferroviaria del noreste, lo que generará demoras en las rutas que conectan con la capital.
A partir de la medianoche de hoy, todos los menores de 18 años tendrán la obligación de permanecer en sus hogares antes de las 12:01 am, de manera diaria. Las horas de restricción se adelantarán en los días de semana una vez comience el año escolar en septiembre. El Consejo de la Ciudad busca mitigar los focos de violencia juvenil nocturna y asegurar un mayor resguardo en las horas de mayor tránsito comercial y residencial. La abogada Katia Quiroz dice que es un error del gobierno que las personas con permiso para trabajar en Estados Unidos sean detenidas por inmigración. Recomienda que si eso ocurre acudan de inmediato a la Corte para presentar un habeas corpus. En el marco del derecho constitucional y las leyes de inmigración de los Estados Unidos, la detención de una persona que cuenta con una autorización de empleo vigente representa una contradicción flagrante por parte de las agencias de control. Cuando ocurren estos fallos en los mecanismos administrativos del Estado, la vía judicial rápida es la única herramienta capaz de frenar el abuso de discrecionalidad y restituir la libertad del afectado de manera inmediata. Abogados de inmigración y activistas en Estados Unidos están exigiendo formalmente a la administración estadounidense una prórroga de emergencia para el estatus de protección temporal de los venezolanos que vence el próximo 2 de octubre. Argumentan que las condiciones de devastación habitacional, hospitalaria y de servicios públicos tras los terremotos hacen inviable el retorno seguro de cualquier ciudadano en este momento. Noticias de Virginia. La gobernadora demócrata Abigail Spanberger registra números de aprobación negativos en el balance general de la encuesta, una situación inusual en las primeras etapas de gestión en el estado. Su gestión tiene un sólido respaldo en el norte de Virginia, pero afronta un profundo rechazo del 63% en la región occidental de tendencia conservadora. La encuesta revela que los ciudadanos de Virginia miran con recelo la instalación de masivos centros de datos en su territorio, debido a su enorme demanda de recursos hídricos y energéticos. En contraste, políticas como la baja laboral remunerada por enfermedad y la permanencia en la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero gozan de un amplio apoyo popular. Noticias federales. El venezolano Jesús Manuel Arenas Silva, de 45 años, falleció este lunes 13 de julio bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Georgia. De acuerdo al reporte de El País, Arenas Silva sufrió un paro cardíaco mientras era trasladado entre dos centros de detención. Según cifras de Human Rights Watch, sería el migrante número 54, que muere bajo custodia de dicha agencia desde el inicio del segundo mandato del presidente Trump. Noticias internacionales. La propiedad de tus sueños al alcance de tu mano. Red Financiera Americana y su agente José Semidey te la harán realidad. Usando el código 25 recibirás hasta $1,000 de descuento en tus gastos de cierre si apruebas las condiciones. Contacto jlsemidey@gmail.com o al teléfono 1571-426-9950. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informaron este miércoles que llevaron a cabo una nueva serie de bombardeos contra objetivos militares iraníes que mermaron aún más la capacidad de Irán para atacar el estrecho de Hormuz. Durante la ofensiva, las fuerzas estadounidenses emplearon municiones de precisión contra sistemas de defensa costera y depósitos y plataformas de lanzamiento de misiles de crucero ubicados en la isla de Grand Tomb, en el Golfo Pérsico. Los ataques mermaron aún más la capacidad de Irán para atacar el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Hormuz. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán afirma que seguirán respondiendo con firmeza a los ataques de Estados Unidos y no tienen planes de negociar. Misiles rusos impactaron a primera hora de este jueves en Kiev, donde se escucharon fuertes explosiones apenas unas horas antes de que el primer ministro del Reino Unido llegara para una reunión con el presidente de Ucrania. Miles de ucranianos salieron hoy
a la calle en Kiev y otras ciudades del país para exigir al presidente Zelensky que reconsidere su decisión de destituir al hasta ahora ministro de Defensa Fedorov, a quien reivindica como principal artífice de los buenos resultados conseguidos en la guerra este año. El funcionario, nombrado hace apenas 6 meses, se había forjado una reputación de modernizador que intentaba reformar el ejército ucraniano, desgastado por más de 4 años de invasión rusa. El gobierno británico anunció la nacionalización de la siderúrgica British Steel, tras no llegar a un acuerdo con la anterior propietaria, la china Jinje, que garantizara la viabilidad de la empresa. El gobierno constató en su nota que el acero desempeña un papel esencial en la economía británica, al respaldar grandes proyectos de construcción, redes de transporte, infraestructuras energéticas y de defensa. Este fue el boletín noticioso de Washington TV, la televisión del futuro ahora, siempre pendiente de las necesidades informativas de su audiencia.